Bueno, abordamos otro de los temas de preocupación por estas horas y que tiene que ver con las consecuencias tras el COVID, el llamado síndrome de Long COVID. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿A cuántos uruguayos les está afectando? ¿Cómo se sale de todo esto? Bueno, vamos a dialogar con el doctor Ernesto Carioli, especialista en medicina interna, que dirige la unidad post-COVID del CASMU, donde se realizó un estudio a 161 pacientes. Le damos los buenos días, la bienvenida al doctor. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo. Me gustaría comenzar definiendo qué es el llamado Long COVID en la práctica, ¿no? ¿Cómo se presenta, cómo ustedes lo definen? Sí, es una entidad que en diferentes partes del mundo tiene nombres parecidos y superponibles, pero en general se considera como Long COVID o síndrome post-COVID a la persistencia de manifestaciones una vez terminada la fase aguda de la enfermedad. Se estima que la fase aguda de la enfermedad son los primeros 30 días desde el diagnóstico hasta cumplir el mes. Si una vez pasados los 30 días la persona persiste con síntomas que antes no presentaba, entonces se lo considera que tiene síntomas de post-COVID y que en algunos casos pueden ser caracterizados como Long COVID. ¿Síntomas como cuáles? Bueno, eso sí se repite a nivel del mundo, son básicamente los mismos tipos de síntomas. Por ejemplo, es a todo nivel. El que persiste con mayor intensidad y presencia es la fatiga. La fatiga seguido por la falta de aire, la disnea para realizar esfuerzos físicos y después las alteraciones psiconeurocognitivas como por ejemplo la ansiedad, el insomnio, la pérdida de la memoria, la cefalea, y a eso después se le siguen agregando otra lista de síntomas como por ejemplo puede ser la tos persistente, el dolor abdominal y los dolores articulares o musculares. La persistencia de esos síntomas, para que uno la pueda estrictamente definir como el Long COVID, en general se lo considera que luego de 3 meses de evolución, la persistencia de esos síntomas, uno lo puede llamar como COVID prolongado o Long COVID, ¿sí? Doctor, o sea que hasta los 3 meses es normal, después de los 3 meses pasaría a calificarse como Long COVID, ¿es así? Bueno, estrictamente por lo temporal sí sería 3 meses para que pueda entrar en categoría de Long COVID. Habitualmente, luego de una infección respiratoria, al mes más o menos uno tiene la resolución de algunos de estos síntomas, pero que con el caso del COVID persisten, ya después de los 30 días persisten. Ahí hay que diferenciarlo también de algunas otras complicaciones que ocurren durante la infección aguda de la COVID, complicaciones que nosotros podemos considerar que se llaman secuelas. Por ejemplo, las personas que tienen un daño pulmonar muy importante asociado a una lesión que se puede considerar similar a la fibrosis pulmonar, eso ya es una secuela del COVID, que es distinto del síndrome post-COVID a forma de Long COVID. O sea que dentro de la palabra síndrome post-COVID quedan comprendidas varias situaciones. Unas son los Long COVID o COVID persistente o prolongado, y otras son las personas que quedan con secuelas. Por ejemplo, quien hace una embolia pulmonar o hizo un infarto cerebral como causa del riesgo trombótico y de formación de coágulos que tiene la COVID y queda con esa secuela, eso ya es una secuela de la COVID que también queda agrupada dentro del síndrome post-COVID. Pero Doctor, son distintos. Lo que a mí me gustaría, para entenderlo un poco más también, porque me imagino que estos pacientes, por lo que está diciendo, son más que nada aquellos que la transitaron de forma leve. Por lo menos el COVID, estas 161 personas, si no me equivoco, que es el universo que están analizando. ¿Qué características justamente tienen estas personas? ¿Estaban vacunadas? ¿Tenían cuántas dosis? ¿De qué laboratorio? ¿En qué momento tuvieron el COVID también? Para agregar a lo que usted dice, independientemente de la forma de gravedad de la infección, las personas pueden desarrollar síndrome post-COVID. Bien. De hecho, está publicado y se sabe que personas que cursaron la COVID asintomática, al mes y medio, empiezan con síntomas post-COVID y se los atribuye a un síndrome de COVID prolongado. Por tanto, no necesariamente tiene que ser una infección grave para que la persona quede con síntomas de post-COVID.
El estudio que presentamos nosotros en el Congreso de Medicina del año pasado, noviembre del 2021, es el resultado de la valoración de pacientes del CASMU y de pacientes de CRAMI Las Piedras. En ese total, ese universo nuestro, son 161 pacientes. Son aproximadamente 60% mujeres y 40% hombres, y la edad de presentación del síndrome post-COVID fue 53 años como promedio. Nosotros encontramos que de esas personas, aquellos que estuvieron internados en el hospital, que fueron 30%, comparados contra los que se siguieron de forma ambulatoria, un 70%, no presentaban diferencias en cuanto a la intensidad o al número de síntomas de COVID prolongado cuando los vimos en la consulta. Lo mismo también vale decir que cuando comparamos hombres versus mujeres en cuanto a cantidad de síntomas, la cantidad de complicaciones y de síntomas fue la misma, tanto en hombres como en mujeres. Eso como primera característica del análisis. Luego, en un análisis más detallado, pero que de repente requiere ciertas observaciones o profundizaciones desde el punto de vista metodológico, sí, básicamente encontramos que aquellos que no estaban vacunados, a 12 semanas del diagnóstico de la enfermedad, presentaban como promedio 5 síntomas. Y aquellos que habían recibido al menos 2 dosis, porque en ese momento el estudio fue hecho el año pasado, donde no se había empezado a hacer la tercera dosis todavía, las personas que tenían 2 dosis de vacunas presentaban menor cantidad de síntomas a 3 meses de hecho el diagnóstico, un promedio de 3 síntomas cada persona. Por tanto, uno puede pensar o plantear que la vacunación contra la COVID ofrece otro beneficio adicional, que es, en caso de quedar con un síndrome de COVID prolongado, con un síndrome post-COVID, la intensidad y cantidad de los síntomas es mucho menor. Doctor, este estudio que fue hecho entonces el año pasado, la mayoría de las personas contagiadas era con la variante Delta. ¿Alguna de las conclusiones podría cambiar ahora que está circulando mayoritariamente Omicron? Bueno, esa observación que hace usted es muy buena, porque la impresión clínica que tenemos es que el escenario ahora cambió. El escenario ahora es en población que está vacunada con 3 dosis y los inmunodeprimidos con 4 dosis de vacuna, y que parecería ser una cepa que afecta menos el tracto respiratorio o el tracto respiratorio bajo, o que cursan con menos síndrome inflamatorio. Por tanto, yo no sé si estos resultados del año pasado pueden ser aplicables a lo que pueda dejar la cepa Omicron ahora. Y de hecho, uno tendría la impresión de que se están infectando personas mucho más jóvenes, más sanas y que recuperan completamente después de la infección. Entonces, en ese sentido, no sé si va a ser extrapolable la experiencia del año pasado al eventual síndrome de post-COVID que pueda dejar la cepa Omicron. Bien, doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedan, por supuesto, muchas preguntas más para hacer, pero bueno, el tiempo es tirano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por difundir el trabajo que hicimos con los compañeros. Muchas gracias a usted por su tiempo. Era el doctor Ernesto Carioli, especialista en medicina interna, que está dirigiendo la unidad post-COVID del CASMU, donde se realizó entonces este estudio del que veníamos conversando. Ya son las 9 de la mañana, 31 minutos.